Muy buenas tardes. Hoy estamos 14 de junio del 2023, son las 12 horas con 19 minutos. Estamos iniciando un poco con cierto retraso, dado que estamos realizando una función de organización de la abundante información que se tiene. Y ciertamente hay problemas, pues, en cuanto a lo que ya debería presentarse con relación a los alegatos por escrito. Doctora Yesenia, ¿el doctor Paredes terminó de presentar sus alegatos por escrito o no? No, doctor. El doctor Paredes, perdón, la Procuraduría. Tampoco, doctor. ¿Y la Fiscalía? No, doctor, solo respecto al señor Segundo Manuel. Los demás todavía no. Bien. Esos son los problemas, porque en el manejo y obviamente, por lo menos para ir avanzando en cuanto a la parte postulatoria, requerimos ya el manejo completo de la información, ya sintetizada respecto a los sujetos procesales que han definido ya sus actos. Pero tenemos ese problema y estamos en esta situación también con problemas de personal, dado que esta sala está afrontando este caso con la doctora Yesenia, nada más, independientemente de los otros procesos que lleva. Entonces, no ayuda nada las omisiones de los actos procesales que corresponde por deber a los sujetos procesales. Así que les exhortamos a que presenten lo más rápido posible sus alegatos. O sea, es que comprendan bien ustedes que los alegatos para nosotros no es un papel más, sino que los leemos ciertamente y nos permite ver la estructura organizativa de la información que presenta Ministerio Público, que presenta Procuraduría, que presenta Defensa. Para eso sirve. O sea, no vamos a la síntesis que se puede tener de los extensos alegatos, pues tendría que ser otro trabajo independiente cuando bien puede ayudar a la documentación escrita, los alegatos por escrito a la que están obligados, los que tienen el deber procesal aparte de presentar. Bien, exhortamos para que, doctora Morales. Sí, señor director de debate, disculpe la interrupción, solo aclarar que en relación al acusado, Segundo Manuel Sánchez Paredes, hemos presentado las conclusiones finales, ¿no? Bien. La información completa, porque ¿qué es lo que va a pasar? Terminando los alegatos de cierre por los señores abogados, ese momento recién tendríamos que estar ajustando la parte postulatoria en la parte expositiva de la sentencia. Ese momento recién tendríamos que estar perfilando más o menos lo que correspondería a lo que está controvertido, no está controvertido. Ese momento recién tendríamos que estar realizando aquello que le costó tiempo y esfuerzo a la Fiscalía de años en la formulación de la acusación. Nosotros no lo vamos a poder hacer en 5 días o en el tiempo que es obvio que es una labor compleja y requerimos de la ayuda de ustedes, no de la ayuda, sino requerimos del cumplimiento de ustedes para que la sentencia sea congruente con lo alegado, con lo presentado por escrito y obviamente con la sentencia. Bien, presenten sus alegatos, señores. ¿Algo más, doctor? Bien. ¿Observaciones al acta, doctora Morales? Sin observaciones, señor. Doctora Mogollón. Señor magistrado, en esta oportunidad estoy participando en apoyo a la doctora Mogollón, que tenía un cruce de audiencia. Ninguna observación por parte de la Procuraduría. Doctor Augusto, transmítale por favor la exhortación de la sala para los efectos de que cumpla con la presentación de los alegatos por escrito. Conforme, ¿bien? Señor magistrado. Bien. Defensa, doctor Nakazaki, observaciones al acta. Buenas tardes. Ninguna, señor director de debates. Sin observaciones. Bien. Doctor Servigón. Ninguna observación, señores magistrados. Doctor Reina. Buenas tardes con todos. Ninguna observación, señor magistrado. Doctora Hurtado. Buenas tardes, señor magistrado, con todos. Ninguna observación. Doctor Paredes. Buenas tardes, señores. Ninguna por mi parte. Por un tema de optimización de tiempos y por el problema de salud anunciado. Doctor Nakazaki, ¿cómo se encuentra usted? Más o menos, pero ¿puedo trabajar algo, señor director de debates? Usted nos indica el momento en que considere usted necesario cerrar esta sesión, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Puede continuar, doctor Nakazaki. Bien. Disculparán que lo haga sentado, pero he tenido anestesia local y un poquito mareado. Nos quedamos el día de ayer en señalar un tema que es central, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, y es que hemos establecido como un patrón en la actuación de la prueba por parte de la Fiscalía el que extrae una pieza del caso penal, les presenta
una sentencia absolutoria, un auto de sobreseimiento, un parte, un atestado, desvinculándolo de su caso penal. Cuando ese parte, ese atestado, como es evidente, forma parte mínimo de una investigación preliminar y máximo de un proceso penal. Entonces la pregunta es si es legal, si puede separarse desde un punto de vista jurídico un atestado, un parte, una sentencia, un auto de sobreseimiento, una disposición, que son los documentos que viene utilizando la Fiscalía en la parte que estamos examinando. Y la respuesta va a ser que no es jurídicamente posible aislar, por ejemplo, una pieza procesal del juicio. O sea, analizar un juicio solo con el acta de una sesión, imposible. Analizar el juicio solo con un testimonio de 400, imposible. Analizar el proceso solo con la sentencia del juicio, sin la sentencia de revisión, imposible. Entonces, esa forma de actuación de la Fiscalía no es jurídica por 3 razones. La primera razón es la no aplicación del principio de eficacia de la serie procedimental. Este principio de eficacia de la serie procedimental lo trabaja César San Martín Castro en sus lecciones y se refiere a que todas las fases del procedimiento deben cumplir su función. O sea, el proceso está formado por un procedimiento. Ese procedimiento tiene etapas y cada etapa tiene que cumplir una función o un rol. Y dentro de estas fases del procedimiento, el atestado policial cumple un rol, que es la decisión de la apertura de proceso penal. El parte policial o el atestado policial tienen un rol y es llevar a que el juez, con el viejo código, decida si apertura o no proceso penal o al fiscal antes que denuncie o no. Porque termina la investigación policial, hay un parte, hay un atestado, el fiscal lo recibe, decide si va a formular denuncia penal o no, y el juez lo mismo si va a abrir proceso penal o no. Entonces, este principio de eficacia de la serie procedimental, el cumplimiento de las diversas fases del procedimiento, es un principio que se opone a separar piezas. O sea, consideremos como prueba el atestado sin importar qué pasó, si hubo o no proceso, cómo terminó. Tampoco es de recibo, por ejemplo, utilizar un atestado de manera aislada por su contenido. Y acá trabajo con José María Asencia Mellado, porque el atestado policial, por eso es que decimos que es un documento narrativo, contiene informes técnicos, periciales, manifestaciones, conclusiones. Asencio Mellado distingue 2 tipos de actos en el atestado policial: objetivos o diligencias realizadas, subjetivos o consideraciones policiales. Por eso es que sostenemos que el atestado es un documento narrativo. Lo que llama elemento subjetivo Asencio Mellado es lo que el investigador opina. Pero lo que va a constituir prueba en un eventual proceso penal, en un eventual juicio oral, es la prueba preconstituida que contenga ese atestado. Y por último, no se puede separar una pieza del caso penal como un atestado por el principio de unidad de la prueba. Si es que el atestado es prueba, señores miembros del tribunal, ninguna prueba puede dejar de lado, en este caso, el resto del contexto en el cual se desarrolla. Un testigo tiene que explicar el contexto de su conocimiento. Un perito tiene que explicar su metodología, las fuentes de información, etcétera. Una pieza judicial, una pieza policial, el principio de unidad de la prueba exige
entrega todo. Si vas a entregar una sentencia, ¿cómo terminó el proceso? Si vas a entregar un parte policial, ¿cómo terminó la investigación preliminar? Si vas a entregar una disposición de no formalización de investigación preparatoria, ¿cómo concluyó ese procedimiento preliminar? Eso exigiría la unidad de la prueba. Entonces, disposición de no formalización aislada, no. Auto de procesamiento penal aislado, no. Auto de sobreseimiento definitivo aislado, no. Una sentencia absolutoria aislada, no. Entonces, la metodología que utiliza la Fiscalía para ofrecer su prueba de cargo no solo tiene el problema de dejar de lado las reglas de la prueba indiciaria, como hemos ya desarrollado extensamente, sino que además no cumple con principios procesales, que son los que exigen hacer que cada pieza procesal respete su rol dentro del procedimiento y si se pretende que se considere como prueba, se trabaje sobre un principio de unidad. Lo cual responde a un tema lógico, por cierto. Bien, entonces, señores miembros de la sala, para resumir, porque estamos trabajando en este momento con la disposición de no formalización de investigación preparatoria por el caso de el tráfico de insumos químicos fiscalizados. Ese es el documento que estamos examinando, donde me he permitido hacer esta reflexión sobre la metodología probatoria de la Fiscalía. Concluimos, siguiendo como corresponde el análisis indiciario de los documentos, establecer que el hecho base no está probado, que Santos Orlando Sánchez Paredes fue autor de tráfico de insumo químico fiscalizado, en este caso la cal. Que no existe ninguna regla jurídica procesal que permita negar el efecto de la cosa decidida a la disposición de no formalización de investigación preparatoria, teniendo presente que la razón fue la demostración del uso correcto de la cal. No fue insuficiencia de pruebas que permite mañana reabrir el caso con prueba nueva. No ese es el tema. Por eso es cosa decidida sin posibilidad de reapertura, porque nos detuvimos ayer en extenso sobre el contenido de la no formalización aprobada por Fiscalía Superior en su momento, que la base es que el equipo de peritos, contadores, químicos, metalurgistas, que evaluaron si la cal fue bien o mal usada en el proceso aurífero, dijeron que sí, que fue bien usada. Y por tanto es que se va a ese archivo en esas dos instancias. Así que la cosa decidida es perpetua. Así como ayer señalaba que más allá de lo que ustedes sentencien, Persile Sánchez Paredes es inocente respecto al delito de tráfico ilícito de drogas, Vladimiro Montesinos Torres es inocente respecto al delito de tráfico ilícito de drogas, este archivo por la investigación de tráfico de insumos químicos es perpetuo, porque esta cosa decidida no se puede reabrir por el motivo que es el hecho no existió, no constituyó delito. Y eso la ley no permite reabrir. Solo por insuficiencia, por falta de causa probable, se puede reabrir. No cuando se determina que el hecho no es delito. No se puede reabrir. Es igual que la cosa juzgada ahí. Y esto lo señalo porque la Fiscalía ha pedido que se remitan copias para una serie de temas. Nuevamente, ¿cuál es esa base jurídica? ¿Cómo pueden ustedes emitir copias para que se investigue y se reabra y se deje sin efecto la cosa decidida? Por eso es que este hecho base, Santos Orlando Sánchez Paredes fue autor de tráfico de insumos químicos fiscalizados cal, no tiene regla jurídica
que permita desconocer el efecto de la cosa decidida, de la no formalización. Y finalmente, el hecho presunto, que se tendría que probar con el indicio, en el estándar de culpable más allá de toda duda razonable, como actividad criminal concreta, no solo por la razón jurídica dada, sino por la forma como está postulado. Santos Orlando Sánchez Paredes, con sus hermanos Persiles y Manuel, entre 1985 y 1987, enviaron por lo menos 3 remesas por 400 kilogramos de pasta básica de cocaína a Segundo Simón Sánchez Paredes para su procesamiento en el Rancho Luna desde una pista clandestina de aterrizaje en Bayóvar, Piura. Ese es el hecho presunto, ese es el hecho indiciado que tendría que probarse con todos los innumerables indicios que impidieron a la Fiscalía cumplir con el mandato de la Sala, porque la Sala puede emitir mandatos, así como la Sala puede mandarnos a entregar las conclusiones porque es un deber legal del abogado, igual es un deber legal de las partes levantar observaciones y no se hizo. Y recuerden, por favor, la razón permanentemente. Son demasiados indicios para ser consignados en la acusación. ¿Dónde están esos demasiados indicios? Luego, la Fiscalía nos ofrece, y vamos a su análisis indiciario, el parte 092-09.94 Dirandro, PNP, de fecha de 27 de septiembre de 1994. Investigación policial y le pido al tribunal tomar atención de la materia, porque resulta increíble cómo puede ser una prueba de cargo. Esta es una investigación policial por la sustracción de $560 y prendas durante la captura de Lucio Tijero Guzmán. Eso ha traído la Fiscalía a juicio como prueba de cargo. Y aparece oralizado este parte en la sesión 542 del 25 de octubre del 2022, de esta forma aislada que nosotros estamos criticando que no es jurídica, porque obviamente este parte formó parte mínimo de una investigación preliminar que deberíamos saber cómo concluyó, mínimo. ¿Cuál sería el hecho postulado para armar el indicio? ¿Cuál sería el hecho base postulado? Con este parte, solamente cabe uno. Lucio Enrique Tijero Guzmán estuvo involucrado con el tráfico ilícito de drogas o en el tráfico ilícito de drogas. No hay otro hecho base posible de extraer de este parte. La Fiscalía no señala, ya eso es permanente, alguna debería ser máxima de la experiencia, asumo, que permita trasladar, entre comillas, la actividad criminal de Lucio Enrique Tijero Guzmán a Santos Orlando Sánchez Paredes. Porque si el hecho base es Tijero era traficante de drogas, habría que haber una máxima de la experiencia, porque este hecho, por cierto, no es el hecho del transporte de drogas a Bayóvar, que es objeto de prueba. Esto, repito, es un parte que se realiza porque en el momento de la intervención policial de la detención de Lucio Tijero Guzmán en su casa, se dice que se sustrajo $560 y prendas. Un hurto. Un hurto. Pero se presenta como prueba de cargo. Y el hecho presunto solo puede ser uno. Estamos en la actividad criminal previa, circunstancia agravante de la pena, tráfico ilícito de drogas. Por tanto, el objeto y tema de prueba es claro. Santos Orlando y sus hermanos, del 85 al 87, 3 remesas de 400 kilos de pasta básica a Segundo Simón para su procesamiento en el Rancho Luna a través de una pista clandestina de aterrizaje en Bayóvar, Piura. ¿Prueba la Fiscalía su hecho base? ¿Prueba la Fiscalía su hecho presunto?
logra establecer prueba indiciaria con este parte? Este parte, este documento público, tiene problemas de falta de requisitos de validez, remarco, de validez, de existencia jurídica. ¿Por qué? La Fiscalía aporta solo la primera hoja del parte policial, y señores miembros de la sala, ya no es un documento de México, ¿no? Ya no es un tema mexicano. Te aparece que se vuelve una técnica, entre comillas, probatoria. Entonces la Fiscalía solo ha presentado la primera hoja del parte policial. Y acá algo muy extraño, por utilizar una palabra pacífica, porque además de una sola hoja del parte policial, la Fiscalía aporta una manifestación de Lucio Tijero Guzmán que no forma parte de ningún anexo vinculado a ese parte policial. Recuerden que es una investigación porque un policía o policías habrían hurtado dinero y prendas cuando lo detuvieron a Tijero en su casa. No es una investigación contra Tijero en ese momento. Este parte no es porque estaba investigándose a Tijero por algún acto de narcotráfico. Eso serían otros casos, seguramente. Este era un parte, ni atestado, ojo, parte, porque se dice que cuando lo detienen, se sustraen $560 y prendas de la casa. Entonces, el parte versa sobre eso. La policía se apropió o no se apropió, hurtó o no hurtó dinero. La policía hurtó o no hurtó prendas. Sobre eso podría versar ese parte que no lo sabemos porque solo han acompañado una hoja. Pero además, la manifestación que acompañan de Tijero no es una manifestación de, oye, sí se llevaron mi plata, no se llevaron mi plata, se llevaron mi reloj, no se lo llevaron, no. Es una manifestación de un caso de tráfico ilícito de drogas de Tijero, que no tiene nada que ver con el parte. Por eso digo, por lo menos es extraño que en un parte de hurto se acompañe una manifestación de tantas de Tijero y sus vinculaciones con el tráfico ilícito de drogas. Por eso lo están presentando como prueba de la actividad criminal previa. Pero es extraño, por decirlo menos. ¿Qué hace un atestado de contrabando una manifestación de homicidio? No tendría sentido. Carece de requisitos de validez porque la copia no es un original. La copia tiene que expedirse cumpliendo los requisitos legales correspondientes. Una copia íntegra del actuado que se va a presentar debidamente fedateado. Eso no hay. Hay una hoja, repito, de un parte y una manifestación que no tiene ninguna relación con el asunto. Ya hemos marcado, porque no es el primer caso de documento incompleto, casi todos los documentos de México o varios de los documentos de México son incompletos. Ahora estamos en un parte peruano, documento nacional. No fue rehecho. Ha sido presentado incompleto. Y nuestra ley es clara. Si hay un actuado relevante para el caso penal que está incompleto, se rehace. No se adjunta lo que hay. Jamás podrán decir ustedes, quiero establecer reincidencia con la sentencia anterior y les acompañen solo 2 páginas de la sentencia. Sería inadmisible establecer reincidencia con 3 sentencias incompletas. No se podría. No, pero he traído la parte del fallo. Ya, está muy bien, pero la sentencia es una. No es la última hoja que dice fallo. Además, como han acompañado una hoja, es un documento público que carece de firmas y autores. Entonces, ¿cómo este parte puede constituir una prueba de cargo para construir un indicio?
En un control adecuado con el nuevo código no debió ni ser admitido este documento. Lo que pasa es que el viejo código, la admisión solo la determina la postulación. Y recién en la sentencia se hace la valoración que estamos planteando. Bueno, es el sistema. Pero además, no solo presenta problemas de existencia, de validez jurídica, sino, como es obvio, también de eficacia probatoria. ¿Por qué razón? Porque si se pretendió incorporar una declaración de Lucio Tijero de una manera no ortodoxa, al lado de este parte incompleto, resulta, y miren, por eso es que lo llamo extraño, la declaración de Tijero que se incorpora es del 9 de agosto del 2001. Y el parte, señores miembros del tribunal, es de 1994. Si el parte es de 1994, ¿cómo se anexa una declaración del 9 de agosto del 2001? De varios años después, una declaración que es evidente que no pudo existir cuando se dio el parte, porque el parte es del 94. Por eso es que llamo por lo menos extraña la incorporación de esta declaración. Y además porque, como ya se ha establecido largamente, por principio de legalidad que regula los medios de prueba, si tanto interesaba la fuente de prueba a Lucio Tijero, debió incorporársele como prueba testifical, vía medio de prueba testifical, no con un documento, más allá de todos los problemas que tiene. Y por algo que ya hemos marcado reiteradamente, hay declaración de Lucio Tijero en este caso. Investigación preliminar declaró como testigo, en la instrucción declaró como testigo, fuimos al penal, Castro me parece que era, sí. Fuimos al penal, fue ofrecido como testigo en la acusación, admitido por el tribunal en el auto de enjuiciamiento como testigo y fallece el señor. Entonces la ley es clara. Traiga la declaración que ha dado en el proceso. No cualquier declaración y menos incorporada de esta manera singular, por utilizar un término respetuoso. Artículo 253 y artículo 261 del Código de Procedimientos Penales. El 253 del viejo código regula cómo se actúa el testimonio de un testigo inconcurrente. Se lee en sus declaraciones. No hay otra forma, eso se establece el 253. Y así es la práctica. No sé, Dios mío, en cuántos juicios habré intervenido desde 1990. Esa es la práctica. No concurre el testigo, su declaración sumarial. Y el 261 del viejo código, que sí tiene regla de prueba trasladada paradójicamente a diferencia del nuevo. Y el nuevo tiene que acudir a la ley de crimen organizado. Pero el viejo código sí tenía su regla de prueba trasladada. Porque, como les he dicho, esa manifestación policial de Lucio Tijero, que se acompaña esa declaración del 9 de agosto del 2001, que se acompaña, entre comillas, al parte del año 1994, esa declaración, ¿de dónde vino? Tiene que haber venido de algún caso. No creo que la hayan inventado. No me voy a atrever a decir que es falsa. Esa declaración ha tenido que venir de alguna investigación preliminar. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Yo he escuchado a lo largo del tiempo que los documentos que usan los peritos son falsos. O sea, me han crucificado en falsedades. Yo no repito. Lo cierto es que esta declaración de algún lado ha venido.
y de buena fe ha venido de alguna investigación preliminar, ha venido de algún proceso, de algún lado ha venido la declaración de Tijero del 9 de agosto del 2001. Pero como es muy claro que no ha venido de nuestro caso, tiene que ser tratada como prueba trasladada, tendría que ser tratada como prueba trasladada si un documento puede reemplazar a un testigo, si pudiéramos reemplazar a las declaraciones dadas en este proceso. Y las reglas de la prueba trasladada, solo resumo uno, no voy a desarrollar toda la prueba trasladada, requiere establecer la imposibilidad de que la prueba se actúe aquí. Y como la prueba no se puede actuar en el proceso receptor, la traigo de un proceso transmisor, de un proceso fuente. Pero Lucio Tijero acá tiene 2 declaraciones. Entonces, ¿cómo se podría traer vía prueba trasladada otra declaración de Lucio Tijero? Si acá fue posible que declaró, acá fue posible que dé su testimonio 2 veces. No podría cumplirse con la regla de la prueba trasladada, que es regla de juicio. Entonces, sea por el artículo 253 que establece qué se hace con un testigo que ya no puede declarar, prueba anticipada sobreviniente, o sea que se trabaje con la prueba trasladada, esa declaración del 2001 que se incorporó o que se trató de incorporar no tiene ningún valor. Y para mayor tranquilidad, no solo nos escudamos en la falta de validez, que por cierto sería totalmente válido, validez e ineficacia, sino que no tiene ninguna utilidad, porque este parte sería un documento narrativo si fuera completo, que solo prueba la opinión del autor. Este parte, como es evidente, no es un atestado, este parte no generó un proceso penal contra Santos Orlando Sánchez Paredes. Los partes no generan procesos. Esa es la más elemental diferencia entre un parte y un atestado. Y no prueba ese hecho presunto, que es el objeto y tema de prueba de la sentencia. ¿Está probado o no está probado el transporte, esos 3 transportes de pasta básica de cocaína de Bayóvar hacia el Rancho Luna? Y evidentemente este parte no lo hace. No se prueba el hecho base. Lucio Enrique Tijero Guzmán involucrado en TIT. No hay máxima de la experiencia que permita trasladar la actividad criminal de Lucio Enrique Tijero Guzmán a Santos Orlando Sánchez Paredes. Y como repito, como una constante indispensable, no se establece el hecho presunto concreto de actividad criminal. Santos Orlando y sus hermanos, entre el 85 y el 87, enviaron por lo menos 3 remesas por clorhidrato de cocaína de pasta básica de cocaína, segundo Simón Sánchez Paredes, para su procesamiento en el Rancho Luna, desde una pista de clandestina de aterrizaje en Bayóvar, Piura. Luego tenemos, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, el análisis indiciario del dictamen final 087-2010, emitido por la Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, oralizada en la audiencia 540, sesión, 540 del 31 de octubre del 2022. ¿Cuál es el hecho postulado o cuál sería el hecho postulado por la Fiscalía de ese dictamen fiscal? Este dictamen fiscal, para ubicarlos, señores miembros de la sala, es el dictamen fiscal que se dio en el caso Business Track. Miren a dónde nos lleva la prueba de cargo. Al caso Business Track, que fue por interceptación telefónica, violación de las comunicaciones.
pero que ha sido traído como prueba de cargo de esta acusación de lavado de activos agravado por tráfico ilícito de drogas y presentado como prueba de cargo de la actividad criminal previa y la circunstancia agravante de la pena. ¿Por qué? Leyendo el dictamen fiscal, solo hay un posible hecho base, que es el único donde aparecería mencionada de alguna manera la familia Sánchez Paredes o mi patrocinado. Que el hecho base sería el siguiente: la ambientalista Mercedes Saucedo, en un conflicto con la mina Michiquillay, una operación minera muy seria, advirtió a la familia Sánchez Paredes que la DEA haría un operativo en el año 2006 en su mina de Cajamarca. Ojo, Cajamarca, la mina es en La Libertad. En su mina de Cajamarca, de la operación minera Algamarca. No Santa Rosa, no Comarsa, Algamarca, que fue otro tema de una concesión que se vendió, que les dije que fue el caso de la guerra económica que originó este caso. Evidentemente por la descripción los hechos eran equivocados, pero lo cierto es que ese sería el hecho base, que el ambientalista le avisó a la familia Sánchez Paredes que la DEA iba a hacer un operativo en su mina de Cajamarca, donde se dedicaban al tráfico ilícito de drogas. Ese es el hecho base. En esa mina de Cajamarca, de la operación minera Algamarca, ahí los Sánchez Paredes se dedicarían a tráfico ilícito de drogas y por tanto la DEA en el 2006 iba a hacer un operativo en ese lugar. La Fiscalía no postula alguna regla procesal que permita considerar como prueba documental al dictamen fiscal. Repito, un dictamen fiscal de un caso de interceptación telefónica, del caso Business Track, porque con ese hecho base, ¿qué tendría que establecerse como hecho presunto? Los 3 transportes de droga, porque ese es el hecho a buscar probado para saber si hay inocencia o condena. Ese es el primer elemento a establecer, el hecho de Santos Orlando y sus hermanos desde Bayóvar transportando pasta básica de cocaína a el Rancho Luna. Este documento es una prueba absolutamente inconducente o ilegal, porque viola el principio de legalidad de los medios de prueba y la prohibición de prueba ilícita. En el proceso penal que se siguió por delito de violación del secreto de las comunicaciones, caso Business Track, se emite este dictamen fiscal al término de la instrucción. Y dentro de una multiplicidad de hechos, porque se chuponeó, se escuchó ilegalmente a centenares de personas, es el único caso donde que yo sepa me han escuchado, hasta yo tuve que ir de víctima a ese caso. Claro que me sentía muy orgulloso por los documentos que me habían escuchado, más bien deberían servir como clase, así que no tuve ningún inconveniente. Pero lo cierto es que dentro de centenares de hechos mencionan este hecho, que les estoy diciendo de esta ambientalista que con un problema con la mina Michiquillay le advierte a los Sánchez Paredes que la DEA haría un operativo en el 2006. Hubiera sido interesante cuántos documentos de la DEA nos ha traído. Sería muy interesante saber si alguna vez la DEA pensó en hacer un operativo contra alguna actividad minera de los Sánchez Paredes, ¿no? Pero lo cierto es que tal referencia, señores miembros de la sala, tal referencia no motivó ni siquiera una remisión de copias al Ministerio Público para investigación preliminar. Esta referencia tan simple, tan genérica, ni siquiera motivó una remisión de copias. Jamás de esta referencia jamás se concretó en una investigación preliminar siquiera. Es más,
En el dictamen se mencionan grabaciones de comunicaciones almacenadas en un CD. La fuente de prueba, entonces, supongamos que lo que genera esta referencia es una comunicación que me imagino habrán escuchado a esta ambientalista. Entonces, ¿cuál sería la fuente de prueba? ¿El dictamen fiscal o la grabación de la comunicación del ambientalista para saber con quién habló y qué dijo? Y si en efecto hizo alguna mención a esta advertencia. La fuente de prueba sería la comunicación, el WhatsApp, el teléfono, qué sé yo, pero no podría ser el dictamen fiscal. Y el CD que menciona el dictamen fiscal con las comunicaciones almacenadas nunca fue incorporado a este proceso. O sea, la comunicación supuesta del ambientalista que dice el dictamen que está grabada en un CD, nunca se aportó como prueba documental a este proceso. Por eso es que en la actuación de prueba documental ustedes no tendrán recuerdo en ningún CD con esta referencia. Y es más, todos saben que todas las interceptaciones telefónicas que hubo en el caso Business Track fueron objeto del delito de violación del secreto de las comunicaciones. Por eso ninguna de esas grabaciones podría haber sido utilizada como prueba y por eso el caso Petroaudio se cerró con sentencia de sala de juzgamiento y sentencia de la Corte Suprema. Entonces, ¿cómo sería posible que un dictamen fiscal referido a una grabación no aportada en juicio, pero que fue objeto de una declaración de efecto de delito y por tanto se declaró inválida para ser utilizada como prueba, cómo puede ser posible que la Fiscalía la haya traído para sostener la actividad criminal previa, circunstancia agravante de la pena y por tanto pedir la pena de 22 años de cárcel a nuestro defendido? Finalmente, sobre este tema, este dictamen fiscal evidentemente no es útil para probar lo que se tiene que probar. El hecho presunto, esto es, la actividad criminal previa, circunstancia agravante de la pena, transporte de pasta básica desde una pista clandestina de Bayóvar a México, al laboratorio de Rancho Luna, para su procesamiento. El hecho base no se prueba. La comunicación del ambientalista avisándole a los Sánchez Paredes que la DEA iba a hacer un operativo, no se prueba. No hay regla jurídica que explique cómo el dictamen fiscal sería la prueba documental y no la grabación en el CD al cual hace referencia. ¿Cuál es la fuente de prueba? La grabación de la comunicación para saber qué se comunicó, no aportada. Y no se ha probado, evidentemente, el hecho presunto del transporte internacional de droga de la manera concreta como ha sido descrito por la Fiscalía. Señor presidente, señor director de debates, les rogaría en esta consideración que están teniendo con mi estado de salud que me permitan suspender ahí. Creo que haber hecho una hora me parece algo. Que me permitan suspender ahí la intervención y mañana sí ofrezco normalmente de manera presencial continuar con mi alegato para poderme recuperar completamente. Gracias. Si es posible, por supuesto, ¿no? Sí, doctor, es atendible el pedido. Mañana continúa la sesión. Tres de la tarde y 30. Correcto, correcto. Bien, señores, tengan ustedes muy buenas tardes.